Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de la tecnología de los materiales. Mi nombre es Manuel Galarza, estudiante de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de Ingeniería Industrial. En esta ocasión vamos a hablar sobre las propiedades de los materiales. Con ustedes el video. Es importante diferenciar entre materia prima, materiales y productos tecnológicos antes de ver todas las propiedades de los materiales. La materia prima son las sustancias que se extraen directamente de la naturaleza. Los materiales son los materiales primos transformados mediante procesos físicos y químicos que son utilizados para fabricar productos. Estos materiales tienen unas propiedades que son las que nos determinarán si son adecuadas para fabricar con ellos un producto tecnológico. Los productos tecnológicos son ya los objetos construidos para satisfacer las necesidades del ser humano. El proceso para la obtención de un producto tecnológico sería: primero se extrae la materia prima, posteriormente se convierte en material y con los materiales construimos el producto tecnológico. Ahora vamos a ver lo que son las propiedades de los materiales. Pero, ¿qué son las propiedades de materiales como definición como tal, no? Ya. Las propiedades de los materiales son el conjunto de características que hacen que el material se comporte de una manera determinada ante estímulos externos como la luz, el calor, las fuerzas, etc. También se las puede llamar propiedades tecnológicas o características de los materiales. Las propiedades eléctricas de los materiales determinan el comportamiento de un material cuando pasa por él la corriente eléctrica. Una propiedad eléctrica es la llamada conductividad, que es la propiedad que tienen los materiales para transmitir la corriente eléctrica. En función de ella, los materiales pueden ser conductores, los que permiten el paso de la corriente fácilmente por ellos; los aislantes, los que no permiten fácilmente el paso de la corriente por ellos; y los semiconductores. Se dicen que son semiconductores si solo permiten el paso de la corriente por ellos en determinadas condiciones. Por ejemplo, si son conductores a partir de una temperatura determinada y por debajo de esa temperatura, son aislantes. Ahora bien, las propiedades mecánicas. Estas quizás son las más importantes, ya que nos describen el comportamiento de los materiales cuando son sometidos a las acciones de fuerzas exteriores. Una propiedad muy general de este tipo es la resistencia mecánica, que es la resistencia que presenta un material ante fuerzas externas. Algunas más concretas son la elasticidad. Esta propiedad de los materiales nos permite recuperar la forma original cuando deja de actuar sobre ellos la fuerza que la deformaba. Un material muy elástico, después de hacer una fuerza sobre él y deformarlo, al soltar la fuerza, vuelve a su forma original. Esta propiedad es lo contrario a la plasticidad. Como vemos, aquí hay un ejemplo donde aplicamos la fuerza en una goma elástica. Aquí nosotros lo estiramos. Cuando nosotros dejamos de ejercer fuerza sobre este material, esta goma elástica va a volver a su forma original, sin alterar su forma, ¿no? La plasticidad. Esta propiedad nos permite adquirir deformaciones permanentemente. En este caso, nosotros podemos deformar este material y este material va a quedar en ese estado para siempre. La maleabilidad es el material que nos permite crear láminas o planchas. Es el que nos permite extender. La ductilidad es el material que nos permite formar cables o hilos. La dureza es la resistencia que opone un material a dejarse rayar por otro. Para medir la dureza de un material se utiliza la escala de Mohs. Escala del 1 al 10 corresponde la dureza 10 al material más duro. Una cosa muy interesante es que nosotros, para un ejemplo sería el diamante. Solo podemos nosotros rayar un diamante, en este caso, si utilizamos otro diamante, ya que son materiales sumamente duros, pero no quita que nosotros no lo podamos romper, porque cabe recalcar que la dureza no es sinónimo de fragilidad, sino que nosotros, por ejemplo, tenemos el vidrio es duro, pero también es frágil. Eso vamos a ver más adelante. La tenacidad es una propiedad de los materiales que consiste en la capacidad de absorber energía de deformación en grandes cantidades antes de sufrir roturas. Y aquí tenemos lo que es la fragilidad. Esta sería lo contrario a tenaz. Esta fragilidad es la propiedad que tienen los cuerpos de romperse fácilmente cuando son golpeados. El metal es un material tenaz y el vidrio es frágil y duro. Ahora bien,
La tenacidad es cuando nosotros golpeamos un material y este material, por más que uno lo golpee, no se va a romper. Aquí cumple lo que hace este material es cumplir la resistencia, ¿no? Absorber toda la resistencia hasta cierto punto donde el material ya va a ser corrompido. Pero en este caso, la fragilidad, ya poniendo un ejemplo, por ejemplo, el vidrio va a ser va a cumplir lo que es la fragilidad, aún siendo un material muy duro. Las propiedades térmicas. Las propiedades térmicas son los que determinan el comportamiento de los materiales frente al calor. Tenemos lo que es la resistencia térmica. La resistencia térmica de un material a que pase por el calor es un material que tiene mucha resistencia térmica. Esto lo hace un mal conductor térmico o del calor. Por ejemplo, propiedades necesarias para los materiales ignífugos. Si un material tiene poca resistencia térmica, es buen conductor del calor. Por ejemplo, como ocurre con los disipadores del calor. La conductividad térmica. Esta mide la capacidad que tiene un material de conducir el calor, es decir, si es un buen o mal conductor del calor. Es contraria a la resistencia. Un material con mucha conductividad térmica es muy buen conductor del calor, al revés que lo que sucedía con la resistencia térmica. También tenemos estos ejemplos. La fusibilidad es la facilidad con que un material puede fundirse, pasa de líquido a sólido o viceversa. La soldabilidad es la facilidad de un material para poder soldarse consigo mismo o con otro material. Lógicamente, los materiales con buena fusibilidad suelen tener buena soldabilidad. La dilatación es el aumento de tamaño que experimenta un material cuando se eleva su temperatura. Las propiedades químicas de los materiales se manifiestan cuando los materiales sufren una transformación debido a su interacción con otra sustancia. El material se transforma en otra diferente y ocurre una reacción química. Tenemos un ejemplo que es la oxidación. Es la facilidad con la que un material se oxida, es decir, reacciona al contacto con el oxígeno del aire o del agua. Los metales son los materiales que más se oxidan. Si un material se oxida con el agua, se puede decir que se corroe en lugar que se oxida. La sustancia roja que se forma cuando se oxida el hierro se llama orín y es muy tóxica. Cabe recalcar y como sugerencia que no es bueno llevarse las manos a la boca, después de tocarla. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero le haya gustado. Si fue así, nos vemos en una próxima emisión.